Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Muy buenos días, 6 de la mañana con 31 minutos ya en este jueves. Un placer saludarle. Luisa Mayoa les habla. Ernesto López continúa disfrutando de sus vacaciones, así que les vamos a estar acompañando esta y la próxima semana. Gracias por su sintonía. Temas de mucho interés que vamos a abordar hoy. Economía, cómo nos va a afectar todo lo que está ocurriendo en el campo internacional, traducido a el bolsillo de los salvadoreños. Ese es uno de los temas importantes y para eso tenemos en la primera parte del programa a nuestro invitado, el economista Luis Membreño, que ya está con nosotros. Buenos días, qué gusto verlo, saludarlo ahora desde este estrado. Gracias, ¿no? Un placer estar con usted. Felicidades ahí por estar sustituyendo a Ernesto. Gracias. Y justamente vamos a empezar a hablar de los combustibles y cómo han venido a afectar una alza nuevamente esta quincena. Ya sobrepasó los $4 en algunos casos y esto se traduce en una cadenita de incrementos. Sí, la verdad que estamos viendo un incremento de precios a nivel internacional bien significativo. En todo el mundo estamos observando cómo la inflación se ha disparado en Estados Unidos arriba del 5%, entre el 5,4% y el 5,3%. Estamos viendo en Europa también incrementos de precios arriba del 3% también. Y aquí en El Salvador pues también arriba del 5% ya. Entonces esto pues es un efecto bien grande sobre el bolsillo de la población. Han tenido un incremento de más del 100% comparado con el año anterior, que estaba en un confinamiento total de la pandemia, y han ido en un crecimiento sostenido. Esto, como ahí estamos viendo en pantalla justamente el valor de los combustibles y cómo ha ido cambiando las tres gasolinas que tenemos en nuestro país, especial, regular y el diésel, que en el último año veníamos de $2.29, por ejemplo, en el caso del diésel, y ahora ya $3.65. Si lo vemos a nivel macro, el barril costaba cerca de $45 el año pasado y ahora ya está superando los 85. Esto en la cadena de valor, ¿cómo se ve afectado al final en el día a día en el salvadoreño, en el bolsillo? Bueno, la verdad que recuerde que aquí hay un efecto conjunto con los impuestos también, ¿verdad? Entonces tenemos un efecto internacional que no podemos combatir para nada, ¿verdad? Que es ese incremento de precios que usted menciona que se ha venido dando. Y por el otro lado tenemos el efecto de los impuestos que, como en muchos casos, son proporcionales. Entonces eso al IVA, valor por ejemplo, ¿verdad? Entonces eso hace que en la medida que sube el precio, sube el monto de impuestos en dólares, ¿verdad? Entonces todo eso pues genera un incremento todavía más fuerte, ¿verdad? El anuncio del presidente Nayib Bukele esta semana que a través del estatal Chivo Wallet iban a dar un subsidio, llamémoslo así, de 30 centavos de dólar a aquel que utilice Bitcoin en la compra, bueno, la Chivo Wallet como tal, en la compra de los combustibles, pero no se ha esclarecido ¿a quién se va esta reducción? O sea, yo como usuario final sí sé que me van a cobrar 30 centavos de dólar menos por galón, pero el acuerdo entre las empresas y el estatal no lo tenemos claro. Sí, la verdad que todo es bien oscuro dentro del archivo Wallet, ¿verdad? No tenemos información más que lo que el presidente tuitea, ¿verdad? Y ahí pues sabemos que por otros medios, que son tres los diferentes subsidios, digamos. Uno es de la empresa petrolera, otro es de la empresa gasolinera, digamos, y el otro es del gobierno, ¿verdad? Y que entre los tres son los que pagan ese subsidio o esa reducción. Y hablando de transporte, hay un tema delicado, que es el tema de los transportistas de carga, que han mencionado que, bueno, le están haciendo una solicitud al gobierno. ¿Cómo sería el análisis de este tema? Están pidiendo que congelen durante 3 meses el precio de los combustibles, que dice el gobierno, póngame el precio, porque yo no puedo estar subiendo el flete cada 15 días, y incrementando toda la cadena de valor. ¿Cómo se podría hacer estas regulaciones en torno a los precios y justamente para no estar viendo estas variaciones?
Yo creo que es difícil, ¿verdad? Porque en el mundo los precios varían, ¿verdad? Entonces uno no se puede abstraer de eso, ¿verdad? Sino que simplemente los precios se tienen que ajustar hacia el alza cuando suben, hacia la baja cuando caen los precios, ¿verdad? Entonces creo que lo que el gobierno puede hacer es dejar de cobrar ciertos impuestos por cierto tiempo, ¿verdad? Ahora, por el otro lado, pues en la medida que esto siga subiendo, pues en esa medida tendrá que haber un efecto más importante y otras decisiones que tomar. Pues hemos visto, por ejemplo, ayer cayó el precio del barril de petróleo abajo de los $80. Había estado en 85, 83, sí. 84, ¿verdad? Ayer bajó. Puede ser que la próxima semana suba arriba de 85, ¿verdad? O sea, sí. Hay quienes prevén que para fin de año podría estar en cerca de $100 el barril, ¿verdad? Entonces, no sabemos realmente cuál es la tendencia que lleva, probablemente es hacia el alza, entonces habría que tomar esas medidas temporales que pueden ayudar al bolsillo de la ciudadanía. Si vemos esto a futuro, hay un problema que hay que ponerle atención, en el problema de suministros y todo la carga logística en el campo internacional. Ya se está previendo que para fin de año pueda incluso darse desabastos en algunos momentos. Acá en el país hay empresas que dicen que materia prima no ha llegado y ya lleva retrasos. ¿Cómo nos podría golpear esto? La verdad que es un problema mundial, ¿verdad? Ajá. Estamos viendo puertos en China cerrados en algunos momentos por el tema del COVID. Ha habido un cierto rebrote del COVID en China en estos días también, entonces eso lleva a cierres de esa cadena de abastecimiento que inicia en China, ¿verdad? Por el otro lado también tenemos que en los puertos, en diferentes lugares del mundo, en Estados Unidos, en Gran Bretaña y aún en El Salvador, estamos viendo problemas de, por ejemplo, en Long Beach estamos viendo 70 barcos esperando en cola. Sí, ahí estamos viendo la cifra, al menos 200,000 contenedores flotando en estos puertos sin poder ser descargados. Exacto, entonces eso lo que hace es que retrasa la llegada de los productos al mercado. Hablando de ingresos, ¿se ha visto el incremento al salario mínimo en El Salvador? ¿Se ve reflejado en la economía? Lo que pasa es que cuando hablamos del salario mínimo hablamos de un grupo muy pequeño. De privilegiados, llamémosle así, ¿verdad? Porque si uno considera que más o menos el 25% de la población nada más, de la población económicamente activa, tiene acceso al mercado formal, ¿verdad? O sea, que cotiza al Seguro Social, a las AFPs, de esos es alrededor de 200,000 personas, de casi 800,000 que tienen el salario mínimo, ¿verdad? Entonces eso lleva a que pues es un grupo muy limitado de personas, tal vez sería cerca de un 6% del total de la población económicamente activa que tuvo acceso a ese incremento salarial, ¿verdad? Pero el efecto de ese incremento salarial es incrementos también en los precios de todos los productos que afecta al 100% de la población, sí. ¿Verdad? El problema de El Salvador es que la generación de empleo es bastante baja. Eso hace que haya un exceso de oferta de personas que estén queriendo trabajar o conseguir trabajo, y eso hace entonces que los salarios no suban, sino que se mantengan o tiendan a reducirse en algunos casos. El problema es que no se trata de recuperar los empleos como se plantea muchas veces, ¿verdad? Sino que en la necesidad de crear empleos de una manera fuerte para poder de esa manera entonces generar que los salarios tiendan a subir, porque solo cuando hay una mayor demanda de trabajadores, entonces es que los salarios pueden subir, porque las empresas pues se tienen que pelear a los trabajadores para poder de esa manera contratarlos, ¿verdad? Y hablamos ahora un poco más en lo macro, en la actividad económica del país, porque están augurando un buen cierre para este año. Que todo traería, incluso el Fondo Monetario Internacional está diciendo que El Salvador puede llegar a crecer hasta un 9%. Si lo desglosamos, ¿qué significa un crecimiento del 9% para este 2021? Es lo mismo que acabamos de hablar del desempleo, ¿verdad? O sea, que decimos, es regresar al punto de 2019, ¿verdad? Entonces, el 2019 problema... y lo tomamos como base porque es previo a la pandemia, justamente es el último año que se puede medir. Exacto.
Entonces, si en aquel momento teníamos como 27.500 millones de dólares, digamos, de Producto Interno Bruto, eso bajó como a 24.800. Entonces, estaríamos regresando más o menos a esos 27.500, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasó en 2 años? Es como que no hubieran existido los 2 años, como que no hubiera existido el 2020 y el 21. Entonces, el año pasado cayó la economía, según las cifras oficiales, 8%. Hoy dicen que puede crecer hasta 9%. Yo creo que no va a ser 9%, pero va a crecer, digamos, que va a rebotar al nivel que teníamos antes de la pandemia. Y a subir un poquito. Tal vez pueda subir algo, ¿verdad? Pero al final son 2 años perdidos, ¿verdad? El año de la caída y el año de la recuperación de eso. Pero lo más importante es ver para adelante. Entonces, el problema de El Salvador es que durante más de 20 años la economía ha crecido un promedio de 2%. Entonces, aquí el reto es cómo se hace para no volver al 2.4%, ¿verdad? Sino que cómo hacemos para que en realidad la economía pueda crecer al 4, al 5, al 6%. Y eso es a donde uno no encuentra aquellas políticas, ¿verdad?, que puedan hacer que la economía crezca más allá de un 2%. ¿De qué otra forma puede conseguir un crecimiento en la economía de El Salvador? ¿De qué otra forma se puede hacer, no solo con tributos? Sí, el problema es que si usted lo ve desde el punto de vista de la familia, ¿verdad? Entonces, usted tiene que le van a cobrar más impuestos, sí, porque el gobierno dice va a subir 19%, pero eso sale del bolsillo de cada uno de los ciudadanos, ¿verdad?, que pagan los impuestos. Entonces, eso quiere decir que los ciudadanos vamos a pagar más impuestos para mantener esa planilla más grande del gobierno, para mantener toda esa cantidad de gastos adicionales que está planteando el gobierno por... No discutamos si son deseables los incrementos de gasto o no, solo digamos que alguien lo tiene que pagar, ¿verdad? Y ese es el ciudadano. Entonces, si hay 19% de crecimiento y son casi $1.000 millones de incremento de impuestos el próximo año, eso lo va a pagar la ciudadanía. Hablando de ingresos, también el gobierno es de la idea que la recuperación económica ha tenido también que ver con el manejo de la pandemia. La vacunación, dice, sigue acelerando también el tema de negocios. Esto se puede traducir como, ahí está, la vacunación y el apoyo a sectores que impulsan el crecimiento económico hasta el 9%, sostienen en las fuentes oficiales. ¿Esto se traduce en el campo laboral? Yo creo que la vacunación es positiva y tiene su efecto, ¿verdad?, pero no es la que está causando esto. O sea, por ejemplo, volviendo al caso de Estados Unidos, donde acabo de estar en Texas. Sí. En Texas no se usa mascarilla, ¿verdad? O sea, cada quien anda como quiere. Eso es lo que sí dinamiza, ¿verdad? O sea, el sentido de que ya hay una cierta confianza de la población de que la vacunación ha funcionado, pero que además la ciudadanía no se está contagiando de muerte, ¿verdad? Sí hay contagios, sí obviamente va a estar ahí el virus por mucho tiempo. Entonces, la vacunación tiene un cierto efecto, pero yo diría que no es eso. O sea, al final de cuentas es cómo se vuelve a una normalidad. Hablando de políticas económicas, llevamos 2 meses desde la implementación del Bitcoin en El Salvador como moneda de curso legal. Entre, lo decía al inicio del programa, dolores de cabezas y aplausos, porque hay un sector grande de la población que lo está utilizando y que le ha dado un dinamismo a esta economía digital, digámoslo así, y hay otro sector que ha tenido muchos problemas con la implementación del Bitcoin. Hay proyecciones que esta moneda podría alcanzar a cierre de año hasta un crecimiento de $70,000 por criptomoneda. ¿Cómo ha venido a contribuir o a afectar la economía salvadoreña? Pues por un lado ha afectado la incertidumbre, ¿verdad? No saber de qué se trataba, no saber cómo iba a ser implementado, si en realidad se iba a aplicar el artículo 7 de la ley que obliga a utilizarlo o no, ¿verdad? El miedo a lo nuevo también siempre está. Claro, entonces, pero al final de cuentas lo que uno debe comprender es que un cambio de moneda no genera crecimiento económico, ¿verdad? O sea, solo lo expresa de una manera diferente. No es que haya más dinero en la economía porque simplemente el Bitcoin, pues, o sea, como moneda de curso legal. Primero que es un criptoactivo, ¿verdad?, con mucha especulación, con mucha volatilidad, y eso hace pues que hay gente que le gusta y hay gente a la que no le gusta, ¿verdad? Lo bueno es que en la medida que esto sea optativo, yo creo que se ha desperdiciado tanto dinero, tanto esfuerzo, tanto tiempo en algo que no iba a venir a generar un dinamismo de la economía salvadoreña. ¿Cómo se debe abordar estos temas también? Ya esto hablando, entrando un poco en política económica. Pues la verdad es que la relación con Estados Unidos es fundamental para El Salvador, ¿verdad? Desde el punto de vista del comercio internacional,
de las remesas familiares, de la inversión extranjera, de la ayuda que también provee Estados Unidos al gobierno de El Salvador. Pero el otro tema que es bien importante es el del Fondo Monetario Internacional. Sí. ¿Verdad? O sea, si El Salvador no logra un acuerdo en este mes, ¿verdad?, con el Fondo Monetario Internacional y no logra conseguir dinero de afuera, entonces la presión va a seguir estando sobre la economía nacional. Entonces, el tener una mala relación con Estados Unidos lleva a que no hay un acuerdo con el fondo, que no puede obtener recursos de préstamos el gobierno, ni apoyos, y eso, al final de cuentas, pues golpea al ciudadano común y corriente, ¿verdad?, con la tasa de interés, con los precios en los productos, etcétera, ¿verdad? Entonces, el efecto de tener ese enfrentamiento tan grande con Estados Unidos, vimos en la acusación que hizo Nuevas Ideas este fin de semana al gobierno de Estados Unidos de estar promoviendo y financiando supuestamente una escisión de diputados de Nuevas Ideas, ¿verdad? Entonces, todo eso pues nos lleva a que haya una buena relación, pues, ¿verdad? Si algo así no se puede probar contundentemente, ¿verdad?, es complicado. El presupuesto general de la Nación presentado y ya está siendo analizado en la Asamblea Legislativa contempla este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, uno logra deducir, ¿verdad?, que contempla dos cosas, diría yo. Uno es ese acuerdo porque están esperando desembolsos muy grandes de préstamos para el próximo año, tanto para infraestructura como para el proyecto de Mi Primera Infancia en educación, como en salud, etcétera. Entonces, todos esos proyectos dependen de que haya un acuerdo con el fondo y que el Banco Mundial, el BCE, el BID les desembolsen recursos, además de lo que les puede desembolsar el Fondo Monetario Internacional, que es ese acuerdo por $1.300 millones en 3 años. Ahora bien, otro tema que traigo a colación y que ya lo están mencionando, que de hecho ya llevan retrasos en presentarlo, es una reforma al sistema de pensiones. Las pensiones han venido golpeando la economía pública. Es un problema de muchos años que se ha venido parchando y ahora el gobierno está prometiendo una solución real, una reforma integral, dice, al sistema de pensiones, que ha venido escuchando a diversos sectores y que por ello no se presentó 30 días después del 15 de septiembre, que es la promesa que había dicho el presidente, y que decidieron escuchar a las demás opiniones. Se ha hablado en primer momento de un incremento, de un cierre de pensiones del 70%. Ahora lo que decía el ministro de Trabajo fue un 40% de pensiones. Son dos cifras que al final se pueden sacar algunas valoraciones sobre ellas. ¿Qué vendría a traer una reforma integral como esta? Yo creo que en todo este tiempo, aparte de ciertas cosas muy positivas que se han hecho en las reformas, por ejemplo en la del 2017, principalmente lo que ha imperado es el interés del gobierno de poder resolver un problema fiscal relacionado con pensiones. Y sumando a este tema, incluyen impuesto predial al patrimonio de las empresas en la propuesta de pensiones. Esto lo dijo recién el ministro de Trabajo. Correcto. Entonces ahí está, ¿verdad? Ese es el incremento de impuestos. Los impuestos que veníamos hablando. El impuesto predial es aquel al que tiene bienes, grandes bienes, que se les va a dar. Grandes o pequeños. Grandes o pequeños, puede ser su casa, en lugares privilegiados, podemos decirlo así. Pero el predial es general. Ajá. El predial es para todo mundo con casas arriba de cierto valor. Cierto valor, o exacto. Propiedades, ¿verdad? Arriba de cierto valor. Pero entonces el problema que hay es que en la medida que el gobierno este impuesto no impacta a toda la población, solo aquel que tiene una capacidad de adquisitiva para estos bienes. El patrimonio no afecta a toda la población, pero sí afecta fuertemente a la clase media. Pensando en los que se van a jubilar, en enero de este 2022 se suman 5.000 hombres a las pensiones y que ellos rondarán entre el 18 y el 19% de su último salario. Es una pensión muy baja. Las pensiones son muy bajas porque el gobierno así lo determinó. Porque recordemos que todo se basa en la ley. ¿Qué fue lo que pasó? Durante una década el gobierno pagó tasas de interés del 1%. Sí. Eso implica $3.000 millones menos que recibieron los cotizantes. Y eso implica un salario más bajo. Ahora, con el sistema actual se puede tener pensiones del 50%. Del promedio de los 10 años de salarios últimos que ha tenido una persona.
Pero para eso hay que hacer una reforma integral, una reforma bien pensada, una reforma que incluya todos los cambios que esto requiere en el tiempo para que sea financiable. Bueno, perfecto. Así vamos a llegar al final de esta primera parte del programa. Licenciado, gracias por la visita esta mañana para explicar estos temas y cómo se está viendo el movimiento económico en el país. No, gracias a usted, siempre un placer y felicidades por el programa. Gracias. Vamos a conversar con el ministro de Agricultura y Ganadería, David Martínez, con quien tenemos temas de mucho interés para la población, para conversar. Buenos días, gracias por la visita. Un placer tenerlo acá. Muchas gracias, es un gusto estar aquí. Vamos a estar platicando de diferentes temas, así que muchas gracias por la invitación. Se ha presentado un proyecto, una campaña para proteger los bosques por todo el tema de incendios forestales. Sí. Ministro, si nos cuenta sobre esto, ayer mismo se lanzaba. Ayer se lanzaba, yo creo que es importante señalar que ahorita vamos a comenzar el verano, sí. Es decir, vamos a comenzar la temporada seca. Y como comisión tenemos la responsabilidad de hacer un buen uso de los suelos, pero sobre todas las cosas proteger a la población rural de incendios que arriba del 85% son provocados por agricultores. Creemos que la práctica de los incendios no afecta solamente físicamente o pone en riesgo físico a las personas que lo hacen, y no solamente a las personas que lo hacen, sino que también a los vecinos, sino que hay una afectación grave tanto a los suelos, al medio ambiente, a las futuras cosechas, porque el mal uso, sí. el mal uso el uso incorrecto de las quemas te afecta para las siguientes cosechas. Es decir, el desgaste del suelo es algo notable que se hace para los diferentes cultivos que se hacen, tanto con la persona que lo hace como sus alrededores. Entonces lo que nosotros queremos es disminuir. Recordemos que arriba del 29%, casi el 30% del territorio salvadoreño es bosque y tenemos que protegerlo. Entonces hemos creado este comité que no está liderado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero está Protección Civil, están los bomberos, está la Policía Nacional Civil, está el Ejército, está el medio ambiente, que tiene como finalidad educar a la población para poder evitar este tipo de catástrofes. Parte de lo que se quiere hacer en el plan maestro es ese salto tecnológico, ese salto en capacitaciones, en conocimiento, para que eventualmente estas prácticas queden prácticamente anuladas. ¿Será parte de las funciones de esta comisión juramentada, Comisión Nacional de Incendios Forestales? Para incendios forestales. Claro, o sea, la misión principal es crear conciencia, pero también capacitar al agricultor principalmente, porque es el que usualmente hace mal uso de esto, para que no realice ese tipo de quemas. Pero también están los que queman basura, también están los que es en menor parte. Que es en menor parte, pero existe. Quema de maleza. Exacto, recordemos que ahorita vamos con un tema de que ya los vientos de octubre entran en noviembre por el cambio climático, sí. ¿verdad? Y una pequeña quema se puede convertir en un gran incendio. Entonces, creemos que el lanzamiento de este comité es responsabilidad del gobierno, gracias a Dios que estamos trabajando de forma articulada. Los programas que están llevando a cabo adelante, por ejemplo, el programa Rural Adelante, que así se llama, ¿en qué consiste y qué es lo que buscan con estos proyectos que están buscando dinamizar la agricultura? Bueno, en el caso de Rural Adelante, nosotros hemos destinado un monto a la zona de Occidente para poder dar capacitación, para poder dar equipamiento, asistencia técnica a pequeños productores de escasos recursos, y hemos destinado una cantidad de invernaderos para producción de ciertas hortalizas. Este programa realmente nos gustó tanto que fue una de las bases que nosotros tomamos para poder crear otro programa que vamos a lanzar en paralelo, que se llama Receto. ¿Por qué Receto? Porque es la producción de repollo, cebolla y tomate. Es imposible que nosotros saquemos a la población de la pobreza, o la población rural de la pobreza, tratando de hacer uso del mismo tipo de agricultura que se hacía históricamente. Entonces tenemos que darle tecnología, tenemos que darle recursos, tenemos que darle insumo, tenemos que ayudarle con la comercialización, y Rural Adelante fue el primer paso de una serie de programas que se tienen alrededor de todo el país. ¿En qué consiste el programa Receto? Porque yo creo que es importante vincularlo con Rural Adelante, porque prácticamente es un espejo de lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos una importación desmedida.
Esa es una realidad. Más del 80% de lo que nosotros consumimos como país es importado de los países vecinos. Del alimento que consumimos. Y eso es grave. ¿Por qué es grave? Porque tenemos las condiciones para nosotros acá producir. Tenemos las condiciones adecuadas, tenemos un país tropical, tenemos una cantidad grandísima de tierra ociosa y tenemos la fuerza de la gente. ¿Qué es lo que se necesitaba? Un gobierno que se articulara para poder dar recursos y crear programas que ayudaran a generar riqueza a través del agro. Entonces, en el programa específico de Receto, que así lo hemos bautizado, vamos a agarrar la zona alta de Chalatenango porque hemos hecho una alianza estratégica con el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola IICA, en donde ellos han traído especialistas de Israel que nos han hecho un levantamiento de información de cuáles son las zonas en El Salvador que se puede producir qué producto eficientemente. Entonces hemos enfocado la producción de hortalizas en la zona alta de Chalatenango porque creemos que podemos tener una alta rentabilidad, una alta productividad y podemos generar riqueza en la zona. Entonces, ¿qué es lo que vamos a lograr con esto? Número uno, impactar casi 18,000 empleos entre directos e indirectos. Disminuir entre un 20 y un 22% las importaciones de esos 3 productos, que son productos de alto consumo en El Salvador, es decir, el tomate, el repollo y la cebolla son el pan diario que nosotros tenemos prácticamente. Por eso aquí les llamó la atención, estoy viendo en redes sociales el nombre Receto, repollo, cebolla y tomate, por eso era así. La riqueza que se puede generar a través del uso de tecnología en el sector agropecuario es el éxito del país. Es el segundo exportador más grande, 95 billones de dólares anuales en un territorio que es casi igual que El Salvador. Sí. Entonces, también está el ejemplo de Almería, que siempre lo pongo, una ciudad en España, que hace 40 años era un desierto y ahora igual es la productora de hortalizas más grande que hay de toda España. Creemos nosotros que igual no nos vamos a inventar la rueda, por eso es que nos hacemos o nos respaldamos por los que ya conocen. Los que ya están implementando. En el caso del IICA está en toda la región, ellos son coejecutores del proyecto. Han traído un equipo de israelíes que nos están ayudando a levantar la información y decir qué usar, qué tecnología usar, qué fertilizante usar, cómo disminuir la estructura de costo, cómo optimizar la gente que se va a utilizar para el cultivo, para la cosecha, cómo optimizar las cadenas de comercialización, que es uno de los factores más importantes. Es decir, todo el ecosistema agrícola se tiene que cambiar en base al uso de tecnología. ¿Plazo en tiempo de que esto se puede llevar a cabo? No, yo estoy inaugurando el programa el 26 de noviembre. O sea, este programa lo venimos trabajando desde hace 5 meses. Para ver resultados. ¿Verdad? Para ver resultados. Una vez inaugurado, la cosecha. Comenzamos a armar infraestructura, empezamos a generar los empleos y de 3-4 meses ya vamos a empezar a tener cosecha. Ministro, la situación de la ganadería en nuestro país, ellos están golpeados y dicen, ayúdennos por favor. Este fue el llamado de ayer. Nosotros estamos conscientes y yo quisiera ponerte, Luis, en el contexto de qué se heredó. Heredamos una estructura a donde uno de los sectores más golpeados es todo el sector agropecuario, no solamente ganadería. Es decir, el modelo de las importaciones hace que nuestro productor no sea competitivo. En el caso de los ganaderos, tienen unas desventajas competitivas que son muy estructurales. Yo te ponía en la pausa el ejemplo. Si nosotros tenemos un productor que saca queso de El Salvador, calidad A, y dice, bueno, yo voy a exportar este producto a Costa Rica porque hay un buen mercado. Y porque considero que mi queso es excelente. Y porque considero que mi queso es excelente. Para entrar a Costa Rica tenés que pagar un IVA, pero adicional de pagar el IVA, tenés que pagar un 17%, porque así se negoció los tratados regionales. Así quedan los convenios. Pero los productores de Costa Rica sí pueden traer a El Salvador tasa cero sus importaciones. Entonces, todo el modelo que se heredó parecía que tenía la intención de eliminar completamente al productor local. Dicho eso, el productor local tiene diferentes desventajas. Número uno, ellos tienen una producción ganadera, compitiendo con países vecinos que su producción principal no es la leche. Eso hace que su estructura de costo sea muchísimo mayor que la de los países vecinos. Tienen una estructura de costo compitiendo en áreas pequeñas versus los países vecinos que tienen áreas mucho más extensas. Encima de eso, lo que dicen es verdad. Nosotros como Ministerio de Agricultura y Ganadería tenemos las fronteras, que es nuestro ingreso oficial
a donde nosotros somos cero tolerantes a productos que no cumplan con microbiología y que obviamente si encontramos presencia de otros, hemos encontrado por ejemplo cloro, Luis, en quesos, en plaza, no en frontera, Sí. en plaza hemos encontrado, han anunciado históricamente, no ahorita, pero presencia de formalina, es algo anecdótico Sí. que hay. Productos que no entran formalmente, sino que entran por punto ciego. Puntos ciegos que Entonces, existen. como gobierno, nosotros lo que hemos creado es una estrategia de cero tolerancia en frontera, que es lo que ingresa oficialmente, pero estamos trabajando con el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional Civil, para poder darle trazabilidad a estos productos que ingresan. Entonces, ahorita yo comienzo, y lo anuncié, yo comienzo una gira la próxima semana para empezar a visitar todas las zonas y empezar a crear soluciones. ¿Que vamos a crear una solución única? No. Es decir, tenemos que crear una solución conjunta desde el que produce hasta el que comercializa. Ya identificado el Sí. problema, Sí. la solución se le lleva, miren, nosotros esto vamos a Exacto, hacer. o sea, aparte de la gira no Por solamente ejemplo, es crear los insumos, sino que ver de qué forma como gobierno les ayudamos exonerando ciertos insumos, viendo de qué forma nosotros podemos ayudarle a poder generar una economía de escala. Siempre las economías de escalas te ayudan a que podamos tener una estructura de costo más estructurada, pero sobre todo menor. Entonces, como gobierno, ahorita lo que queremos es ayudar a esa reestructuración de costo para que el ganadero pueda tener mayor rentabilidad. En los últimos años la cultura del café ha ido mejorando en torno a lo que consumimos, a lo que se produce. Se han venido unas nuevas técnicas, pero también sigue siendo golpeado el sector del productor, el que tiene Claro. la pequeña finquita, el Exacto. que tiene una mediana, siempre se va a ver afectado el Claro, producto. el café nos llena de pasión. Yo creo que Sí. ese es un tema para nostálgico. O sea, Totalmente. siempre que hablamos con un salvadoreño que ha sido caficultor, independientemente sea pequeño, mediano, grande, o sentir que tenemos una de las mejores tasas a nivel mundial. Te pongo el ejemplo. Estamos en Expo Dubai ahorita. Sí, y me ahí marcaron el viernes los que están encargados de Proeza allá y me dicen, David, mira, se acabó en un mes lo que teníamos planificado que iba a durar 4 meses. El producto que viene. El producto que se había mandado, ¿verdad? Se han cerrado negociaciones. Cuando han probado la taza salvadoreña dicen, es increíble que no conocíamos que en El Salvador existía este tipo de café. Y tenemos una de las mejores tasas a nivel mundial, no porque lo digo yo, Sí. lo dicen los certámenes de excelencia. Uno de los compromisos que nosotros teníamos cuando llegamos al Ministerio de Agricultura y Ganadería, número 1, es lanzar una política cafetalera. Tenemos una política agropecuaria, pero tenemos una política cafetalera que nos ayuda a hacer una línea de trabajo para los próximos 20 años. Incluso la política agropecuaria, ahorita estamos en revisiones porque le hemos cambiado un poco el giro y vamos a hacer un relanzamiento de la misma. ¿Por qué? Porque la agricultura no la puedes ver en corto plazo, Sí. o sea, la tenés que ver a largo plazo. Entonces, parte de la política cafetalera que se creó es la creación del Instituto Salvadoreño de Café, que ahorita ya junto a la Asamblea Legislativa, la Comisión Agropecuaria la ha revisado y yo creería que la próxima semana pasa. Es una deuda, o sea, lo que tenemos ahí es una deuda. El propósito del Ministerio de Agricultura y Ganadería y el fin de todas las acciones es poder maximizar la rentabilidad del pequeño productor. Porque no puede ser que el productor tenga el mayor riesgo, el que va a perder, pero el que menos va a rentabilizar. Sí. O sea, cuando al final financieramente es al revés. Y A eso es mayor lo que ha estado riesgo, pasando. en toda la cadena. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Y no puede ser que la rentabilidad nunca llegue al productor. Así que tenemos un compromiso como gobierno, como Ministerio de Agricultura y Ganadería, de poder llevarle esa rentabilidad y acercar los mercados al productor. Perfecto, ministro. Así llegamos al final del programa. Gracias por la participación, gracias por la visita. Hay muchos que se asombraron, pero sí hay tasas de más de 30 euros en el mundo y muchísimos más. Claro, Hay tasas claro, de café. claro. Es más, ahorita el embajador de Marruecos me estaba mandando un video había un coffee shop y ahí estaba el café del Salvador. Yo creo que una taza valía como, 19 euros aproximadamente. Sí. Entonces, tenemos que sentirnos orgullosos de lo que tenemos y sí, hay tasas carísimas. Lo que pasa es que no le ha llegado la rentabilidad al productor. Perfecto, muchas gracias, ministro, y a usted también gracias por participar, por ser también de los que aportan insumos para mejorar el diálogo. Lo invitamos a que se quede pendiente de toda la programación de los canales de Grupo Megavisión. Que tenga un feliz día. Mañana lo esperamos con más.
Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.